Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Nice Lazpita, estás por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos va a hablar de la salud de nuestros sistemas sociales, familias, organizaciones, instituciones y comunidades. ¿Te han puesto el micro? Sí, sí. Pues venga, gracias. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Yo soy Nice Lazpita y yo de formación soy ingeniero industrial. Entonces, bueno, yo hace unos meses conocí a varias personas que hay aquí, me invitaron a participar dentro de un grupo de personas antes del Congreso que estuvieron juntándose médicos, sanadores y terapeutas para ir hablando sobre medicina integrativa, sobre qué era la salud, qué era la enfermedad y ir preparando un poco el Congreso, ¿no? Y yo me hacía la pregunta, ¿qué hago yo aquí? Porque yo no soy médico, yo no soy sanador, yo no soy terapeuta. ¿A qué demontres he venido yo aquí? ¿No? Entonces, la respuesta que yo me daba, había dos aspectos que a mí me interesaban. Una era realmente ver qué ocurría cuando se juntaban personas con bagajes, seguramente con formas de hacer tan diferentes, ¿no? ¿Cómo era eso de que de repente en un espacio se juntaban médicos, sanadores, terapeutas, ¿no? ¿Cómo era aquello de que la medicina era la medicina alternativa, como si una fuera la alternativa a la otra? Entonces, eso sí que era algo que me interesaba. Me interesaba porque a mí siempre me han interesado cómo se relacionan los sistemas entre sí. Entonces, aquí había como un espacio donde estaba creando cómo se juntan diferentes o cómo se juntan diversos, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me interesaba y me sigue interesando. Entonces, esa es una de las partes, ¿no? Es decir, cómo mirar a este movimiento, a este congreso, a esa confluencia de diferentes ramas. Y luego había otra que tiene que ver con que si yo empiezo a pensar en salud y mi mirada de alguna manera compagina las dos partes, ¿no? La persona individual, pero también los sistemas que constituimos todos, pues era cómo podríamos mirar la salud, pero de los sistemas, no de la persona individual. Y eso es algo que hasta ahora se ha mirado, pero se ha mirado de una manera diferente a lo que era la salud de las personas. Es decir, ha habido formas que la sociedad ha tenido de poder atender, de poder cuidar la salud o la enfermedad de los sistemas sociales, pero no pero no lo vais a encontrar en Osakidetza. Es decir, no en el sistema de cómo abordar la salud o la enfermedad individual es diferente. Es decir, muchas veces la herramienta que ha tenido la sociedad para poder mirarse a sí misma, poder sanarse, poder curarse, a veces ha sido el arte, ha sido la poesía, ha sido muchas disciplinas que han ayudado a que la sociedad se regenere, a que se vea a sí misma, a que tome contacto, a que se palpe, a que se huela, veíamos ahí, ¿no? Cosas que en muchos casos hemos ido perdiendo, ¿no? Y de hecho, hemos ido enfermando como sociedad. Entonces, tenemos muy claro lo que es enfermar individualmente, porque lo vivimos en el cuerpo, pero a veces no lo tenemos tan claro qué es eso de enfermar socialmente, qué es eso de que enferman los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, eso era la otra parte que me interesaba a mí, ¿no? Cómo poder mirar eso. Y cómo poder mirar eso, porque en el fondo también es parte de mi trabajo, es a lo que me dedico, a lo que me apasiona, ¿no? Trabajar con equipos, trabajar con organizaciones, trabajar con ámbitos sociales, con instituciones, ¿no? Entonces, cómo mirar, cómo se puede mejorar, energetizar, orientar, ordenar, muchas de las palabras que han ido apareciendo aquí, pero no a nivel individual, sino a nivel colectivo. Entonces, yo trabajo en Norgara. Norgara es una compañía un poco atípica en el sentido de que hemos ido creciendo y trabajando en diferentes ámbitos. Por un lado,
trabajamos todo lo que tiene que ver la parte de desarrollo personal, es decir, nosotros como personas, como adultos, que venimos a este mundo y tenemos pues nuestras vicisitudes. Por otro lado, lo que tenía que ver con el desarrollo profesional, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte de organizaciones, todos tenemos un ámbito profesional que tenemos también que cultivar y que atender. Entonces hay otra parte que tiene que ver con trabajar con organizaciones. Pero luego a la vez también empezamos a trabajar con niños, con adolescentes y con padres. Es decir, todo lo que tiene que ver la parte familiar. Entonces hay un área que trata de atender de toda esta parte que tiene que ver con nosotros. Todos somos hijos, algunos somos padres. Entonces eso es otro ámbito de nuestra vida que está ahí. Y luego había otra parte que era la cuarta, ¿no? Que sería toda la parte que tiene que ver con la parte social, con la parte de ciudadanos. Somos ciudadanos, somos miembros de comunidades. Entonces, es otra faceta que tenemos. Entonces, esos 4 ámbitos los vamos llevando en la vida en todo momento. Entonces, nosotros lo que teníamos esa aspiración era de cómo trabajar con la persona completa. Y la persona completa es aquella que incluye todos esos ámbitos. Es decir, porque todos tenemos esos ámbitos. Entonces, en vez de fragmentarla y separarla, intentar ver formas de ir uniéndola, que se vayan encontrando, ¿no? Entonces, bueno, esa sigue siendo nuestra aspiración y nuestro ámbito de trabajo, ¿no? En vez de separar ámbitos, intentar unirlos. Entonces, esa va a ser un poco la idea principal que me gustaría trasladar, ¿no? Es decir, la idea de conexión. Cómo los sistemas necesitan estar conectados. Otra cosa que me ha ocurrido, curiosamente, es que en toda cuando estaba preparando esta conferencia, la tecnología se ha liado para que no prepare una presentación. Es decir, para que no haya nada ahí. Entonces, al principio yo me he estado peleando con eso, porque nada de lo que intentaba hacer funcionaba, hasta que tuve que aceptar y decir, oye, mira, pues, por alguna razón, no tiene que haber una presentación ahí. Entonces, luego pensando qué sentido puede tener, muchas veces todo lo que tiene que ver con la tecnología, con intentar sacar fuera algo, lo que hace es desconectarnos, ¿no? Y en este caso, para mí, lo que era importante es conectarnos. Y luego veremos alguna pequeña propuesta que tengo de cómo podemos hacerlo. Entonces, cómo realmente venir aquí decía a capela, ¿no? A venir desnudo, sin nada más que distraiga la atención, para intentar realmente que el mensaje vaya más directo, ¿no? Aparecer, pues, completo. Entonces, cuando hablábamos ahí de sistemas, ¿no? Nuestros sistemas sociales, y hablábamos de familia, organización, instituciones, comunidades. Entonces, simplemente cómo traer la reflexión, ¿no? La reflexión. Cómo podemos mirar que un sistema social, en el fondo, es lo mismo que yo. Es decir, son un montón de elementos que interactúan entre sí. Cualquier interacción que haga uno de los elementos afecta a todos los demás. Y el sistema en sí mismo también condiciona lo que puede hacer cada uno de los elementos por su parte. Entonces, todo lo que habréis estado viendo en todo el Congreso tiene que hablar sobre nosotros como sistema. Somos un sistema completo, ¿no? Es decir, no es que el hígado vaya por un lado, el cerebro vaya por otro, o las uñas crezcan como les dé la gana, sino que al final hay una interacción entre todos esos elementos, todas esas partes que afectan al conjunto, y el conjunto afecta a las partes. Y luego también hay otra propiedad en los sistemas, que es que todos esos elementos juntos, ese conjunto de elementos, tiene unas características que ninguno de los elementos tiene de por sí, en sí mismos. O sea, son propiedades emergentes del sistema, de la interacción, que no se pueden entender ni encontrar en ninguna de las partes. Entonces esto nos lleva a llevar la atención a el conjunto de interacciones que está ocurriendo más que a la persona individual o a la célula individual. Entonces esto es lo que tiene que ver con los sistemas. Y otra característica que tienen los sistemas es que la herramienta que tienen es el feedback o la retroalimentación. Es decir, funcionan constantemente en círculos de retroalimentación. ¿Para qué? Para que el sistema sepa qué le está ocurriendo a sí mismo, ¿no? Es decir,
nuestro cuerpo en todo momento sabe qué le está pasando. Tiene esta conciencia de totalidad. Entonces, cada una de las partes, de esos elementos individuales, lo que hace es, de alguna manera, se pliega a ese conjunto superior. Es lo que hace. Es lo que hace cuando un sistema realmente funciona y está sano y está conectado con lo que tiene que hacer. Y es lo que hace que enferme cuando no lo está. Entonces, eso serán como alguna forma de mirar los sistemas. Y otra de las propiedades que tienen los sistemas, cuando están conectados, cuando están sanos, es que tienen la capacidad de autorregeneración. Tienen la capacidad de poder reequilibrarse y tienen la capacidad de poder regenerarse. Incluso cuando han perdido algo, tienen esa información básica necesaria para poder regenerarse. Entonces, cualquiera de los sistemas que hemos dicho, la familia, las organizaciones, las instituciones, todos nosotros como sociedad, tiene todas esas capacidades latentes y son las que les ha mantenido viva. Entonces, ¿cuál es la idea con la que trabajo yo de salud de los sistemas? Pues es estar conectados con la vida. O sea, cuando un sistema está conectado con la vida, ese sistema, digamos, tiene capacidad de funcionar, de autoequilibrarse, de atender lo que tiene que atender. Cuando por alguna razón se desconecta, es cuando entonces empieza a mostrar síntomas, igual que nos notamos individualmente. Entonces es como si en vez de mirar, si fuéramos a una célula y lo vemos a nivel microscópico, la forma de funcionar es la misma que nuestro cuerpo, que nuestra sociedad, que seguramente el cosmos. O sea, al final, en diferentes niveles se va repitiendo lo mismo. Entonces lo que es aplicable a uno nos sirve como referencia para mirar otros espacios. Entonces cuando yo miro la salud de un sistema, de una organización, miro dos cosas, dos fuerzas que para mí son las dos fuerzas que están en la vida, ¿no? Una es la supervivencia, todo elemento tiene una fuerza intrínseca de intentar sobrevivir, de continuación, por la vida es eso, es continuar, es supervivencia. Y la otra sería crecer o reproducirse. Y son las dos estrategias que tiene cualquier organismo vivo, sobrevivir o crecer y reproducirse. Entonces, normalmente en momentos ambientales donde hay una dificultad, los sistemas tienden a modo protección, modo supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que normalmente establecen unos límites más claros con el exterior y de alguna manera activan aquellas funciones necesarias para la supervivencia. Eso es como cuando decimos, si de repente tú estás vas por el monte y te ataca un oso, pues tu sistema nervioso, tu sistema endocrino, todos tus sistemas, ¿qué es lo que hacen? Se preparan para enfrentar la situación. Entonces llevarán energía a las extremidades y se prepararán para huir, atacar o pasar desapercibido. Entonces tu sistema deja de digerir, o sea, el sistema inmunológico baja. Siempre que estamos en sistema de protección, de supervivencia, es como si desconectamos todo lo que no necesitamos para dentro de los 5 siguientes minutos y nos quedamos con lo básico. Pues los sistemas sociales, los sistemas humanos, colectivos, hacen lo mismo. Cuando de alguna manera ven amenazada su situación, se desconectan de esas otras funciones que son las regeneradoras, que son las que fomentan el crecimiento y se ponen en modo supervivencia. En cambio, cuando el entorno más o menos es propicio, pues lo que hacen los sistemas es abrirse. ¿Abrirse para qué? Pues abrirse para crecer, abrirse para reproducirse. Serían como esas dos estrategias que tienen los sistemas. Entonces, a veces entender en qué modo está el sistema social con el que estamos conectándonos, al que estamos mirando. Entonces, son preguntas que nos podemos hacer. ¿En qué modo estamos nosotros como sociedad? ¿En qué modo está mi comunidad de vecinos? ¿En qué modo está mi compañía o mi organización donde yo trabajo? ¿Está en modo supervivencia o está en modo crecimiento-regeneración? Estas son preguntas que nos podemos ir haciendo. Entonces, muchas veces lo que ocurre en los sistemas, en las organizaciones, es que
ese modo de supervivencia, y eso está muy claro, se ve muy claro en la crisis actual. Cuando hemos pasado toda esta crisis económica, de valores, social, bueno, podemos darle todos los adjetivos que queramos porque es una crisis muy completa. La mayoría de los sistemas se han puesto en modo supervivencia. Es decir, se han cerrado, han creado fronteras más claras, han generado tensión y han dejado de alimentarse a sí mismos y a los diferentes elementos que componen ese sistema. Ya han dejado de pensar en crecer, en regenerarse, en descansar, ¿no? Se habla aquí del sueño, de la alimentación, de qué me nutre a mí, porque todas estas preguntas que acabamos de ver en la ponencia anterior son aplicables a nuestras organizaciones. Y esos mismos cuerpos que decimos también están ahí. Es decir, una organización también tiene un cuerpo físico. Si tú miras, muchas veces una organización estamos diciendo, no, lo que queremos es fomentar la comunicación. Y tú vas allí, de repente entras a esa organización y ves que todos son tabiques, puertas y despachos cerrados. Es decir, es como si el cuerpo físico no acompañara a eso que tú quieres crear. Entonces, ¿en qué medida ese cuerpo físico está atendiendo a lo que necesita atender? Pero mismo hablamos del ámbito emocional o afectivo, es decir, nosotros como humanos, pero estamos hablando de sistemas humanos, no estamos hablando de sistemas tecnológicos. Todos los sistemas humanos tienen necesidades afectivas, colectivas. Entonces, ¿cómo nos cuidamos colectivamente? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos alimentamos afectivamente? Pues son preguntas también que nos podemos hacer en qué medida estamos atendiendo o no. Un sistema, como decíamos antes, que es muy importante, tiene esos sistemas, esos loops de retroalimentación, que le sirve para entender qué le está ocurriendo. Y actualmente, si os fijáis, eso es algo que falta en los sistemas. Los sistemas no son conscientes de sí mismos, no tienen mecanismos para poder verse a sí mismos. Entonces, es como cuando tú compras unas chancletas, pues no sé, me da igual, en Zara y cuestan 2,5 euros. O compras una ropa que vale 4 euros y es un vestido entero. Claro, es como si tú realmente solo estás viendo una parte del sistema, pero no estás viendo tú no tienes la imagen más completa. Y es lo que está ocurriendo, que tú según vas ampliando la imagen, te das cuenta esa ropa dónde se está fabricando y qué consecuencias tiene. Pero claro, tú mientras solo veas una parte, tú no ves el conjunto, con lo cual solo tomas decisiones en función de visiones muy parciales, ¿no? Entonces, tú no puedes tomar decisiones que mejoren la armonía del conjunto si no tienes esa visión de conjunto. Entonces, lo que nos ocurre en muchas organizaciones es que nuestras visiones están muy departamentalizadas o están muy en silos. Yo no tengo un acceso real a todo lo que es. Entonces, eso es llevarlos al cuerpo. Imaginaos que yo no tengo un acceso a lo que me está pasando en el pie, no tengo sensibilidad. Entonces, me puedo estar rozando, pegando por todas las esquinas, pero yo no es como si no pudiera verlo. Pues eso que a nivel individual nos parece tan obvio, cuando pasamos a colectivos, es algo que estamos perdiendo. Se están perdiendo esos lazos de feedback. Cuando decimos y luego hablaremos de las desconexiones, que de repente alguien accede a gobierno y gobierna con sus mejores intenciones durante 4 años sin tener en cuenta a la ciudadanía, es que en el fondo hay una desconexión. Es como si nuestro loop de feedback fuera cada 4 años, ¿no? O sea, imaginaos que vuestro cuerpo os dijera si tiene hambre o no cada 15 días. Pues sería catastrófico, ¿no? Pues socialmente nos ocurren cosas de esas, que los ciclos de feedback, de la capacidad del sistema de verse a sí mismo y de tomar conciencia, están cortados, en muchos casos. Con lo cual, el sistema no puede hacer nada, porque está ciego. Entonces, cuando hablamos a nivel de sistemas, y si repasáramos un poco como los diferentes niveles, un sistema necesita energía, es decir, cualquier sistema necesita energía, a veces esa energía se materializa en forma de dinero, el dinero materializa de algunas maneras, aparte de otras cosas, esa energía que necesita el sistema para seguir viviendo.
También necesita toda esa parte afectiva, necesita información, que es lo que estamos diciendo. Sin información, sin comunicación, los sistemas no pueden tener conciencia de sí mismos y autorregenerarse. Es como si hubiéramos cortado esa capacidad de reequilibrio, de rebalancearse, de regenerarse. Y también los sistemas necesitan sentido, ¿no? Toda esa parte que podemos llamarle espiritual, de sentido, de conectarte con algo más grande. Y eso es la gran aspiración que tiene la mayoría de sistemas. Es decir, cuando decimos, no, a nosotros nos gustaría que la gente esté involucrada y viva el proyecto como suyo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la gente dé sentido. Somos humanos y necesitamos dar sentido. Y necesitamos responder a quién soy, decía, ¿no? Cuando, las dos preguntas, ¿no? Cuando nazco el primer día y la siguiente es cuando sé para qué. Pues la gente necesita saber para qué está en esa organización. Necesita para qué está siendo parte de esa comunidad. Necesita lo mismo. Si no tiene sentido, algo falla, algo le falta. Entonces, los sistemas necesitan darse sentido, ¿no? Esa es otra de las partes, necesitan dar un sentido a lo que hacen. Entonces, es otra de las partes que muchas veces se ha dado por hecho, que no nos han atendido, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué queremos crecer? ¿Para qué queremos invertir el dinero en este ámbito o en este otro? ¿No? Entonces son elementos que cualquier sistema necesita para poder estar sano, para poder tener esas capacidades de reequilibrio, de regeneración que tiene todo sistema. Entonces, hay diferentes maneras de ver cuáles son los diferentes elementos que un sistema necesita. Por ejemplo, si nos referimos, y a mí es una cosa como muy sencilla que la vamos a obviar y la vamos a ver todos, es hay como actualmente podemos describir como 3 desconexiones fundamentales de los sistemas sociales. Uno es la desconexión con la naturaleza. Vivimos como si la naturaleza fuera algo externo, ¿no? Yo vivo en Vitoria, y Vitoria-Gasteiz, Green Capital. Y vamos, se nos ha llenado la boca durante los últimos años de mostrarnos al mundo qué verdes somos, porque tenemos un montón de árboles, de campos, ¿no? Es decir, es como si la ciudad fuera algo que está ahí fuera. Es como un elemento que se construye con ladrillos o árboles, o jardines o ríos, ¿no? Entonces yo lo que decía es, ¿y cuándo vamos a ser la capital de Green Citizens? ¿Cuándo los que van a ser verde van a ser las personas, los que realmente componen la capitalidad? Lo que compone la capital, ese entorno social, ese entramado social. ¿Cuándo va a ser verde? Entonces tenemos esa desconexión que entendemos que la naturaleza es algo que está ahí fuera y tenemos que cuidar. Pero nos hemos desconectado de que nosotros somos naturaleza, de que no hay, que esa separación es ilusoria. Esa viene de la dualidad de la mente en la que vivimos. Pero nos hemos ido desconectando y cada vez vivimos en lugares donde tenemos menos conexión con lo natural, con lo natural y con los ciclos. La naturaleza vive en ciclos. Y nosotros socialmente nos hemos olvidado de los ciclos. Entonces, ahora parece que el mayor progreso es tener una tienda abierta 24 horas. Eso nos parece como que tener acceso, ¿no? Me acuerdo cuando yo era chaval, el domingo no había pan. Y no pasaba nada. Pero ahora tiene que haber el domingo también. Pues ya no solo el domingo a la mañana, tiene que estar caliente a la tarde y puedes tener que haber comprado a la 1 de la noche. Entonces, no respetamos los ciclos ni de descanso, ni de renutrición, ni de nada. O sea, queremos vivir en un continuo. Y eso lo que hace es que el sistema se agote. Entonces, vivimos socialmente agotados. Y cuando digo socialmente, en cualquiera de los demás ámbitos, ¿no? Porque realmente no vivimos en ciclos. Hemos intentado linealizar algo que es circular, que es cíclico. Entonces, primera desconexión de nosotros con la naturaleza. Pero cuando digo nosotros con la naturaleza, digo nosotros con nuestro cuerpo. O sea, parece que nosotros tenemos un cuerpo, como si fuera algo que va con nosotros, y que a algunos nos ha costado ir más a la mañana hoy despertarle para venir aquí a esta hora, ¿no? Entonces nos hemos desconectado, es algo como que, me resuena mucho lo que comentaba en la ponencia anterior, ¿no? Como que si fuera, yo voy al médico como chapa y pintura, oye mira que tengo aquí unas rayas y tal, y a ver si me podéis arreglar. Entonces nos hemos desconectado de lo que es la naturaleza, eso que hemos visto como externo,
pero también de la naturaleza que nosotros somos, ¿no? Con todas esas características. Esa sería como la primera, y de ahí vienen, pues bueno, muchos de los retos medioambientales que estamos viviendo. Luego hay otra desconexión, que tiene que ver con la desconexión social, que tiene que ver con la desconexión de yo y el otro, de ver al otro como un otro diferente a mí, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo visualizamos? Lo visualizamos con todas las cantidades de divisiones, de identificaciones con unos colectivos que hacemos y desidentificaciones con otros. Como algunos son de los míos y otros son los que no son los míos, son los otros, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en las organizaciones, pues se ve muy claro. Es decir, los de oficinas y los de taller. Por ejemplo, esa es una división, vamos, que siempre está. Los de mono azul y los de corbata. Entonces, que luego se suele materializar en formatos como, dicen, somos los trabajadores y la empresa. ¿No? Eso suena, lo de la empresa. Entonces, claro, es curioso porque todo el que ha trabajado en una organización, hay una línea. Y esa línea no se ve en el suelo, pero existe. Entonces, cuando yo estoy aquí, soy trabajador. Pero si por alguna razón creen que trabajo bien, o funciono bien, o contribuyo, y me dan alguna otra responsabilidad, entonces ya soy empresa. Cachis, ya no pertenezco a esos. Ya de alguna manera acabo de pasar una línea, que es esa línea entre los míos y los otros, que cambia mi vida. Porque ya las relaciones que tenía aquí no puedo tenerlas, ¿no? Es decir, entonces eso lo hemos vivido todos. Si lo llevamos a nivel social, es todavía mucho más claro, es decir, la polarización y las separaciones con las que vivimos, ¿no? Entonces, es como si en esta fase de individualización, en el fondo hemos perdido el concepto del nosotros, ¿no? Entonces, contra algo con lo que yo no me identifico, puedo ser magnánimo, puedo ser agresivo o puedo ser muy violento, porque en el fondo no soy yo, es un otro, ¿no? Entonces, esa despersonalización que hemos hecho con los colectivos, me da igual que sean divisiones de étnicos o de género o ideológicos, o porque hay un montón de elementos por los que podemos ir separándonos, ¿no? Entonces esa desconexión hace que yo no sea consciente ni pueda atender la necesidad del otro, ni pueda empatizar, ni pueda tomar decisiones que sean colectivas para todos. Parece que es como que yo solo miro por los míos, miro por aquello con lo que me identifico. Con lo cual, el sistema, de alguna manera, se fragmenta. Y una de las características que tienen los sistemas es que los sistemas quieren estar completos, tanto los sistemas biológicos como los sistemas sociales. Entonces, siempre que intentamos separar algo, el sistema confabula para intentar unirlo. Entonces, por ejemplo, y eso me imagino que muchos de vosotros sois ya conocedores, habéis trabajado con constelaciones familiares o con otro tipo de aproximaciones. Entonces, todo lo que un sistema tiende a intentar excluir, la conciencia global del sistema hace lo que puede para intentar volver a integrarlo. Porque decíamos que el sistema tiene unas características que pertenecen al conjunto, no es de ninguno de los individuos. Entonces, el sistema necesita estar completo. Entonces, si hay algo que hemos intentado excluir, dejar fuera, el sistema va a generar síntomas que nos haga ver que eso está sin resolver. Entonces, a nivel individual lo vemos muy claro, y todos tenemos en cuenta el efecto psicosomático que tienen muchas enfermedades en el cuerpo, como el cuerpo se convierte como si fuera en ese mensajero que nos está ayudando a que nos demos cuenta de algo, resolvamos algo, a veces en otro nivel, a veces es un tema psicológico, a veces es un tema emocional, a veces es un tema energético, pero el cuerpo lo que hace es mostrarnos el síntoma, para decirnos, oye, atiende esto, que no te estás dando cuenta de nada. Pues socialmente es igual. Cualquier sistema, cuando ve que algo se ha excluido, que algo no se ha tenido en cuenta, tiende a intentar reintegrarlo. Y da la murga sin parar hasta que eso ocurra. Un ejemplo en organizaciones. Imaginaros, una persona sale mal de un sistema, porque
Otra de las cosas es que los sistemas, si os dais cuenta, tenemos mucho cuidado en cómo hacer planes de acogida, como cuando viene la persona a intentar... pero hacemos muy poco caso a cómo despedir a una persona. Y despedir no es rescindir el contrato, despedir es decir adiós, ¿no? Cómo realmente cerrar cuando alguien ya no pertenece a ese sistema. Y se pone muy poca atención. Entonces, cuando ha habido salidas traumáticas de un sistema, el sistema mantiene la memoria. Y a veces suele ocurrir que de repente, pues por algunas circunstancias, alguien salió mal en ese sistema de una posición, el siguiente llega intentando cumplir esa tarea y se encuentra que no puede. Es como si de repente esa silla que intenta ocupar estuviera ocupada. Y fíjate que es una persona que la organización la ha seleccionado porque tiene currículum, tiene bagaje, conocimientos, experiencia, pero empieza a intentar trabajar y no puede, físicamente no puede. Es como si hubiera un boicot alrededor para no dejarle trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace la organización? Bueno, pues le da una serie de intentos, de meses, a ver si funciona. No funciona. Pues cambiamos. Entonces, claro, es que el problema era que la persona que ha venido era demasiado amigable. Entonces, intentaba ser amigo de todos y por eso no funcionaba. Entonces, ahora vamos a contratar a otro que sea un poco más cañero. Entonces, contratan a otra persona, llega aquí, vuelve a coger ese puesto y no funciona. Y acaba reproduciendo los mismos patrones que tenía la persona anterior. Y así sucesivamente. Entonces, pues si hasta ahora los que habíamos contratado eran hombres, pues ahora vamos a probar con una mujer. Y vemos que se repite el patrón. ¿Por qué? Porque en el fondo el sistema lo que está diciendo es, esa silla está ocupada. Todavía el sistema está guardándole la silla a aquella persona que salió del sistema de mala manera y que el sistema es como si estuviera diciendo, poner la atención en esto porque esto es importante para mí como sistema, para nosotros como sistema. Entonces es como si va a estar hasta que el sistema no esté en paz, no esté reordenado, esté reequilibrado, va a estar mandándonos ese mensaje, ese síntoma. Entonces tenemos un montón de síntomas que podemos ver en las organizaciones, en las sociedades. Es decir, hay cosas que estamos intentando dejar fuera socialmente, pero recurrentemente vienen y vienen y vienen, ¿no? Entonces podemos verlos como síntomas o como causas. Toda la gente que está intentando pasar el Mediterráneo, podemos verlas como algo a resolver o como algo que nos está diciendo socialmente. ¿Qué nos está diciendo toda la inmigración que estamos teniendo? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema tiende a estar completo. El sistema también necesita tener un orden. Entonces, igualmente que si una célula del cuerpo empieza a ir por su cuenta y no tiene en cuenta que es una célula que tiene que hacer una función al servicio de todo el conjunto, y muchas veces se puede convertir en una célula cancerosa porque va por su cuenta, no tiene en cuenta, no tiene esa conexión con la totalidad, en las organizaciones y sistemas sociales suele pasar lo mismo. Es decir, porque el orden en un sistema habla de las prioridades que ese sistema tiene para poder atender a esas dos fuerzas que decíamos, sobrevivir o crecer y reproducirse, ¿no? Entonces, la idea es que el sistema lo que hace es priorizar, establecer un orden de prioridades para aquellos elementos o funciones dentro del sistema que garantizan mejor esa supervivencia o ese crecimiento. Entonces, en las organizaciones o en los sistemas sociales, cuando alguien ocupa un lugar que no le corresponde, es como en las familias, cuando el hijo hace de padre del padre o la hija hace de madre de la madre, en el fondo es un desorden, porque no le permite a cada uno estar en su función. Pues en el resto de sistemas pasa lo mismo. Cuando una persona nueva entra en una organización y sin respetar a todos los anteriores que han permitido que esto llegue hasta aquí, e intenta ser el primero de la clase, ponerse por encima de todos los demás, ¿qué suele ocurrir? Que el sistema le da una patada. Porque hay un desorden, hay un desequilibrio. El sistema es muy sensible a esas cosas, ¿no? Es decir, si tú eres el último en llegar, eres el último en llegar. No puedes de repente ser el primero ahora en el sistema. O si vas a serlo, ¿cómo vas a hacer ese proceso? De manera que el sistema no se sienta agredido, invadido.
Entonces es otra cosa de las cosas a tener en cuenta, el orden. Y otra cosa elementa que tenemos que tener en cuenta es el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio entre lo que un sistema da y recibe? Igual que podemos llegar a la persona. Es decir, si yo doy mucho y no recargo, no recibo, pues aquello no es sostenible. Entonces, el equilibrio, el de dar y tomar, lo que nos habla es de la sostenibilidad de un sistema, si es sostenible o no. Hay muchos sistemas que no son sostenibles, porque son sistemas que dan, pero no se nutren, no tienen forma de nutrir. O económica, o afectiva, o como en el plano que queramos ver, ¿no? Entonces son cosas como elementos a mirar. Y luego está la última desconexión, que es muy importante también, es la parte de que nos hemos desconectado de nuestro potencial, ¿no? Es decir, es como si en cada persona residieran dos identidades. Una es el que soy hoy y otro es el que podría ser mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan esos dos seres que somos? Yo soy lo que soy hoy, pues por todo lo que he venido siendo y con lo que me he podido ir conectando, pero otra cosa es cuál es mi máximo potencial, cuál es mi máxima versión futura mañana, a qué podría conectarme, cómo podría desplegar todo mi potencial. Entonces, sería la conexión con el potencial, que es otra de las cosas que hemos perdido. Y cuando digo con la conexión con el potencial, en este caso me estoy refiriendo al potencial colectivo. Es decir, en qué medida nosotros como colectivo estamos conectados con lo máximo que podríamos llegar a ser. ¿Cuál es nuestro máximo potencial? Entonces nos hemos ido quedando como pequeños, desconectados. Como hemos ido proyectando las cosas fuera, nos hemos olvidado que todo el potencial está dentro. Hemos intentado ir rellenando eso con elementos pues como progreso, cosas materiales. Pero ¿cuál es nuestro máximo potencial? Es decir, todos sabemos cuando una persona despliega su potencial lo que puede llegar a hacer, ¿no? Esas personas que en algún momento hemos estado como empequeñecidos, como debilitados, y cuando eres capaz de conectar con todo tu potencial, y eso que requiere conectar con tu sentido, requiere conectar con tu energía, con tu corporalidad, con tu afectividad, es decir, requiere abrir muchos espacios. ¿Qué es lo que eres capaz de hacer? Entonces, colectivamente pasa lo mismo. Entonces, eso es como la tercera de las desconexiones que hemos tenido a nivel global. Desconectarnos nosotros como colectivo de nuestro potencial. Hemos dejado el futuro, las decisiones en manos de otros. Y esas manos de otros pueden ser, como aquí se ha dicho, puede ser con el médico, puede ser con el político, pueden ser con otros, ¿no? Es como si hemos creado ese esquema mental de que las cosas tienen que ser así. Y si os dais cuenta, lo que está emergiendo socialmente precisamente es algo que le quiere dar la vuelta a eso. La gente quiere poder decidir, la gente quiere poder participar, la gente quiere poder hacerse cargo de su propio futuro. Entonces, todos estos movimientos sociales que estamos viendo, detrás, lo que están aflorando es esa necesidad de hacerme cargo de mi vida, de que no otros decidan por mí. Y es como la forma de poder reenergetizarme, reempoderarme para poder conectarme con eso que podría llegar a ser a nivel colectivo. Entonces, eso es lo que, por lo menos yo, es lo que entiendo que está subyaciendo en todos estos últimos movimientos sociales, políticos que estamos viendo. Esa necesidad de conectarme con algo mejor, algo con un futuro mejor. Vale, entonces, estas serían como las desconexiones, y en las desconexiones, si lo que queremos es mejorar, sanar, evolucionar colectivamente, serían los puntos a tener en cuenta, cómo conectarnos con la naturaleza que somos, cómo conectarnos con el colectivo que somos y cómo conectarnos con lo que podemos llegar a ser, con nuestro máximo potencial. Vale, entonces, lo que os voy a pedir ahora es que en 5 minutos vamos a hacer eso. Entonces, sería como 3 cosas que podríamos hacer. Una es cómo pararnos y tocarnos. Fijaros, cuando hablamos de lo físico,
Ya no desde el ámbito individual, cuando hay que decir, no, todas las personas necesitan contacto. Ya, pero es que un sistema necesita contacto. Hemos perdido la capacidad colectiva, social, de tocarnos, de sentirnos, de acariciarnos, de arroparnos, ¿no? Es algo que antes hacíamos en espacios colectivos, da igual que fuera en torno a una hoguera o en torno a lo que fuera, o en casa, cuando las familias eran más grandes. A veces llegas a casa y no tienes a quien abrazar, como no sea a la silla, ¿no? Pero porque son los espacios que hemos creado. Entonces una sería esa, ¿no? Cómo conectarnos con nuestra naturaleza. Otra sería cómo intentar vernos, cada vez que nos miramos a los ojos a cualquier otra persona, intentar verme en esos ojos. La primera es poder decirle a los ojos, te veo. Pero la segunda frase es, siguiéndole mirando a los ojos, decirle, me veo. Es decir, veo eso que tenemos en común, veo eso que tenemos todos colectivamente. Y la tercera es, nos veo. Cómo yo en tus ojos nos puedo ver. Veo a toda la humanidad que somos, a todo el entorno social, a ese campo social que somos, lo puedo ver en tus ojos. Porque en el fondo somos uno, somos un nosotros. Y luego, ¿cómo podríamos coger, y es lo único que os voy a pedir, os vamos a levantar, os voy a pedir que os levantéis y que miréis alrededor. Porque estos formatos son muy interesantes, solo me estáis mirando a mí, pero aquí lo importante es lo que está ahí. Lo importante sois vosotros. Entonces, ¿cómo podéis miraros y veros como parte de algo más grande, de algo colectivo? Y conectaros con el potencial que podría tener simplemente las personas que estamos en esta sala, sin tener que ir fuera. Todas estas personas de esta sala, con una intención clara y alineada, lo que podrían llegar a transformar ahí fuera. Que nos conectemos con ese potencial. Pues nada, esto es lo que quería contaros. Gracias por venir y luego...